En nuestro primer video sobre la Ilíada pudimos mostrar las principales articulaciones de la trama, aquellas que tenían que ver con el desarrollo y la transformación de la ira de Aquiles a lo largo del poema. Pero el poeta le da una relevancia fundamental a la acción de los inmortales. Los dioses son personajes tan relevantes para el argumento como los hombres. Ellos tienen diferentes prerrogativas e intereses contrapuestos que causan controversia entre ellos, y en definitiva, esas turbulencias de la vida divina van a condicionar la acción de los mortales de manera decisiva. Desde que la diosa Tetis en el primer canto reclama justicia por su hijo ante Zeus, el conjunto de las prerrogativas divinas se ve sometido a desequilibrio. El padre de dioses y hombres lo advierte de inmediato, por ello es que antes de asegurarle con su asentimiento que iba a castigar a Agamenón por su desafuero, guarda silencio, y después le dice a la Nereida que esto le va a traer graves problemas con Hera. Es necesario recordar aquí que Hera es una diosa que comparte linaje y jerarquía con Zeus, ya que es su esposa y hermana, y sus fueros no pueden ser desatendidos sin que la dignidad del mismo Zeus se vea comprometida. Y sucede que ella es la divinidad tutelar de los aqueos, que son los que van a sufrir las consecuencias nefastas que Zeus va a desatar por la falta cometida por Agamenón, su caudillo. En el primer canto no se menciona, pero sí en los cantos sucesivos, que también cumplen este rol de patronazgo de los aqueos, nada menos que Poseidón, otro de los hermanos de Zeus, y un dios parejo en dignidad con él, y también Atenea, la que el mismo poeta presenta sin la menor duda como la hija predilecta de Zeus, aquella que tiene permiso para portar libremente su terrible escudo, la égida, con la que podía decidir la suerte de los combates entre los mortales. Lo que está sucediendo aquí ya es digno de consideración. A pesar de saber Zeus que estos formidables dioses les iban a presentar oposición al ejecutar su plan de restitución de la honra a Aquiles, él cede ante el ruego de una diosa que en el pasado fue decisiva para la conservación de su propio poder soberano en contra de los mismos dioses que acabamos de mencionar. Porque ya Atenea, Poseidón y Hera habían intentado rebelarse contra Zeus, en un episodio en el que estos en conjunto lograron reducirlo. Pero Tetis, que no es una diosa despreciable, ya que es hija de Nereo, aliado de Zeus desde la titanomaquia incluso, en esa ocasión pidió socorro al centímano Briareo, y este auxilio terminó con aquel intento de someterlo. El padre de dioses y hombres sabe que debe dejar satisfechas a todas las divinidades. Solo esto puede mantenerlo en el poder. Recordemos aunque sea rápidamente las motivaciones de estos opositores del designio de Zeus. Todo se remonta al episodio mítico conocido como Juicio de Paris. En el célebre casamiento de Tetis con Peleo, Eris, diosa que no había sido invitada, arroja la llamada manzana de la discordia, un trofeo dorado en forma de fruta con la leyenda para la más bella, que viene a caer entre Hera, Atenea y Afrodita. Como las tres reclaman la manzana dorada, Zeus decide que el príncipe troyano Paris, también llamado Alejandro, debe elegir a quién otorgarla. Afrodita le había prometido, si la elegía a ella, que obtendría el amor de la mujer más bella de su tiempo. Él no dudó en entregarle el premio. Más tarde, la diosa cumplió lo prometido al asistir a Paris en el rapto de la bella mujer, Helena de Esparta, pero esto ocasionó su enemistad con Menelao, esposo de Helena, y con Agamenón, hermano de Menelao y el rey más poderoso entre los aqueos. Así, el mismo episodio sancionó la enemistad entre mortales por una parte
e inmortales por otra, dado que en adelante Afrodita protegió a los troyanos, mientras que Hera y Atenea se enconaron contra Troya y decidieron apoyar la venganza de los aqueos. El poeta de la Ilíada recuerda todo esto en el canto 24, versos 25 al 30. Por su parte, Poseidón guardaba rencor contra Troya porque Laomedonte, padre del actual rey Príamo, le había encargado la construcción de las grandes murallas de la ciudad. Pero una vez terminadas, Poseidón no recibió la retribución que habían convenido. Esto lo indica el mismo soberano del mar, en un diálogo con Apolo, en el canto 21, versos 435 y siguientes. Los actos punitivos de estos dioses podían ser comprendidos en el orden de la venganza privada, pero eran represalias perfectamente lícitas. Estos dioses tenían el derecho de llevar adelante estas acciones de castigo contra Troya. Así se lo recuerda Hera a Zeus en el canto 4, versos 30 y siguientes, cuando éste le recrimina que quiera devastar a toda costa la ciudad de Príamo. Ella le responde que es una deidad del más alto linaje y poder, y Zeus no debe permitir que sus esfuerzos sean ineficaces. Vemos así desplegarse un cuadro en el que diversas divinidades tutelan a los dos bandos por intereses particulares. Por diversos motivos, también Hefesto está del lado aqueo, mientras que del lado troyano se alinean Leto, Apolo, Artemis, Ares y el río Escamandro. En el último pasaje citado, incluso Zeus manifiesta su preferencia por Troya. Los dioses tenían, además, hijos o mortales favoritos entre los contendientes. Afrodita no solo protegía a Paris, otro de los más importantes príncipes del bando troyano era su hijo Eneas. Hera, por supuesto, protegía a todos los aqueos, en especial a Agamenón y Aquiles, aún en esta situación de conflicto entre ellos. El mismo Zeus era padre de Sarpedón, uno de los jefes de los licios, aliados a Troya, y declara que Héctor, el comandante en jefe y más alto príncipe de Troya, era el mortal que más le agradaba, por ser el más justo y el más piadoso. Cuando Zeus pone en juego el plan para compensar a Aquiles y honrar así a Tetis, sabe que no resultará sencillo debido a esta distribución de dioses en favor y en contra de los bandos en guerra. Siendo el dios más astuto y previsor, muchas veces consigue manipular la inclinación del resto de los dioses para que intervengan en favor de su propio designio, como cuando en el canto 2 incita a Agamenón a probar la fidelidad de sus tropas al proponerles abandonar la guerra. El ejército comienza efectivamente a preparar todo para embarcarse y huir. Esto induce a Hera y a Atenea a intervenir para evitar que los aqueos abandonen la costa troyana. Algo semejante ocurre en el canto 3. Los enemigos acuerdan un combate singular entre París y Menelao. El rey aqueo vence. Afrodita impide que París muera, pero el resultado igualmente habría puesto fin a la guerra si Zeus, en el canto 4, no hubiera vuelto a incitar a Hera y a Atenea para que intervengan. Si la guerra no continuara, las pretensiones de Aquiles y de Tetis no se llegarían a satisfacer. A pesar de su gran astucia, no todo sale a pedir de Zeus, porque Atenea, en el canto 6, inspira un terrible furor guerrero en Diomedes, uno de los héroes aqueos, e inclina la batalla en favor de los griegos. Y el poeta relata también, en el canto 7, cómo ella llega a un acuerdo con Apolo para suspender el combate ese día, y de hecho incluso los bandos terminan pactando una tregua. Estas dos acciones interrumpen el plan de Zeus, lo vuelven ineficaz.
Es por esto que en el canto octavo, versos del 5 al 27, Zeus debe emitir una orden directa en la asamblea divina. Aquel a quien vea que por su voluntad se aleja de los dioses y va a socorrer a los troyanos o a los dánaos, volverá al Olimpo en lamentable estado golpeado por el rayo, o lo cogeré y lo arrojaré al tenebroso Tártaro, bien lejos, donde más profundo es el abismo bajo tierra. El Tártaro es el lugar reservado para aquellos inmortales que no se someten al orden impartido por Zeus soberano. Este, además, deja el Olimpo y se asienta en el Ida, el monte más elevado de las cercanías de la llanura troyana, para vigilar de cerca el cumplimiento de su mandato. Una vez emitido el edicto, que es una imagen de la interrupción de la venganza privada para dar lugar a una justicia de orden más elevado, es cuando Zeus puede pesar el destino de ambos bandos, despliega su balanza y ésta indica que ha llegado el momento de hundir en la desgracia a los aqueos. Por ello, mediante acciones ahora directas y abiertas, a través de portentos celestes como el trueno, despoja de valor a los griegos y otorga valentía a los troyanos, y sobre todo a su príncipe Héctor, que hace estragos en las filas griegas. Viendo que sus protegidos caían en desgracia, Hera intenta provocar a Poseidón para que no cumpla la orden de Zeus. ¡Ay, agitador del suelo de vasto brío! Ni siquiera tu ánimo en las mientes se apiada de la mortandad de los dánaos, y eso que ellos te llevan a Élica y a Egas, dádivas numerosas y encantadoras. Deséales tú la victoria, pues si realmente quisiéramos los defensores de los dánaos rechazar a los troyanos y contener a Zeus de ancha voz, allí mismo en el Ida se quedaría sentado solo con su congoja. Poseidón no se persuade y recuerda la superioridad de Zeus, pero una segunda incitación de Hera, destinada a Atenea, sí surte efecto, y ambas diosas deciden armarse y entrar en la batalla. Pero el padre de dioses y hombres las ve, y de inmediato despacha a su mensajera Iris para que frenen su intento, y ella les comunica duramente las amenazas del castigo de Zeus. Finalmente, Hera desiste. ¡Ay, vástago de Zeus, portador de la égida! Ya no puedo consentir nuestras peleas contra Zeus por culpa de mortales. Que al azar uno de ellos perezca y el otro viva, y que sea aquel quien conforme a los deseos que su ánimo decida para troyanos y para dánaos, como le corresponde. Hasta el momento podemos decir que los impulsos divinos están contenidos y los dioses no llegan a desobedecer abiertamente la orden de Zeus. Las últimas palabras de Hera son un signo de reconocimiento de su autoridad, pero el rechazo de los dones de Agamenón por parte de Aquiles en el canto noveno va a provocar que este reconocimiento de las prerrogativas de Zeus por parte de sus pares también entre en crisis. Por ello, el canto 11 presenta una profunda desaveniencia entre los dioses, debido a que Zeus mantiene su plan. Sigue favoreciendo la avanzada troyana con intervenciones directas en la batalla. Incluso hace retroceder a Áyax, el más fuerte y valiente de los aqueos después de Aquiles, y los principales héroes griegos terminan fuera de batalla con importantes heridas. ¿Zeus se está excediendo con esto? Todo parecería indicar que ya no está atento a las prerrogativas divinas ni a la justicia. Sin embargo, es en este mismo canto que Patroclo comienza su camino a la muerte, y con ello Zeus solo está poniendo en juego la segunda parte de su plan para que Aquiles se levante y vuelva a disponer sus fuerzas en favor de Agamenón. Claro que ahora nuevamente intervienen Poseidón y Hera para interrumpir su plan.
Ellos han entendido que el pedido de Tetis ya está satisfecho. Lo expresa Poseidón en el canto 14, versos 135 y siguientes. Y la disposición de Zeus ya no tiene sentido para él. En el canto 13, el soberano del mar decide desobedecer, aprovechando una distracción de su hermano, e infunde fuerzas a los héroes dánaos. Es notable cómo el mismo poeta expresa esta situación. Con opuestos propósitos, los dos pujantes hijos de Crono preparaban luctuosos dolores para los héroes guerreros. Zeus planeaba dar la victoria a los troyanos y a Héctor, para glorificar a Aquiles, el de veloces pies, mas no quería de ninguna manera que la hueste aquea pereciera ante Ilio, sino solo glorificar a Tetis y a su hijo de esforzado ánimo. Y Poseidón había ido tras los argivos para ponerlos en marcha tras emerger en secreto del canoso mar, pues le abrumaba verlos sucumbir ante los troyanos y albergaba fuerte ira contra Zeus. Cierto que ambos tienen idéntico linaje y la misma línea paterna, pero Zeus ha nacido el primero de los dos y sabe más cosas. Por eso, aquel a las claras rehusaba ayudarlos, pero en secreto, bajo figura humana, despertaba sin cesar el arrojo del ejército. A esta desobediencia de Poseidón se le suma la acción de Hera, en el episodio conocido como el engaño de Zeus. Ella ha advertido que el dios del mar, su hermano y cuñado, entró en el combate de forma encubierta y dispone un ardid para que Zeus siga distraído, de forma tal que éste no interrumpa la intervención de Poseidón en favor de los aqueos. Luego de acicalarse, le pide a Afrodita que le dé el hechizo del amor. Ella, aún enemistada con Hera, no puede negarse porque es la esposa de Zeus. Luego le pide a Hipnos, el sueño, que adormezca a Zeus luego de que ella se acueste con él. Hipnos no puede negarse, ya que Hera le va a conceder una recompensa inigualable. Le va a otorgar a una de las gracias como esposa. Efectivamente, Hera dispone de sus atribuciones específicas como consorte del soberano y su patronazgo sobre los matrimonios para tender esta trampa en la que finalmente Zeus cae. El poeta deja claro que Hera es una poderosa deidad que puede llegar a doblegar a Zeus, al menos momentáneamente. Con mayor libertad, Poseidón inclina ahora la batalla en favor de los aqueos, que tienen un largo respiro, e incluso Héctor es puesto fuera de combate. Zeus no tarda en despertar y advierte la desobediencia de su hermano y atribuye la culpa de todo a Hera, que sin embargo, jurando solemnemente, niega que esté confabulada con Poseidón, lo que resulta ser en el fondo cierto, aun cuando ella supo aprovechar las circunstancias para su propio interés. En este punto Zeus, además de usar un tono conciliador con Hera, le revela su plan completo. Con la arremetida de los troyanos, Patroclo se levantará y realizará un feroz contraataque desde las naves, en el que finalmente perecerá a manos de Héctor. Y esto hará volver a Aquiles a la guerra. Desde entonces contempla la posibilidad de poner fin a la contienda a favor de los aqueos. El Padre de dioses y hombres ha visto que solo este curso de acción dejará satisfechos a todos, porque el resultado de esta decisión es, a la larga, la caída de Troya, que es lo que Poseidón y Hera querían. Pero si ellos siguen obrando al margen de este plan, Tetis y Aquiles quedarían deshonrados. Ahora debemos notar cuál es la reacción de Hera, por un lado, y de Poseidón, por otro. La esposa de Zeus no se conforma con el plan, pero lo acata, aunque lo primero que hace es alborotar la asamblea divina con quejas respecto de la decisión tomada por Zeus. Le avisa a Ares que ha muerto su hijo Ascálafo en batalla, y éste manda uncir sus caballos para vengarlo.
pero es detenido por un duro discurso de Atenea. Además de advertirle que su acción solo encendería la ira de Zeus, señala respecto de Ascálafo: más de uno superior a él por su fuerza y por sus brazos ha muerto ya, o si no, bien pronto morirá. Difícil es proteger el linaje y la descendencia de todos los humanos. Ares finalmente recapacita y se queda. Entretanto, Zeus ha mandado llamar a Iris, su mensajera, para que le avise a Poseidón que su orden sigue vigente y que debe retirarse de la batalla. Y si no la acata pronto, tendrá que medir sus fuerzas con él. La respuesta de Poseidón es muy significativa. Ay, por valeroso que sea, es arrogante esa amenaza, de reducirme a mi pesar por la fuerza, siendo par suyo en honra. Poseidón comparte la soberanía del cosmos con Zeus y con Hades. Por eso señala: no pienso vivir al arbitrio de Zeus. Que tranquilo, por muy esforzado que sea, se quede en su tercera parte y no intente amedrentarme con sus brazos como a un cobarde. Mejor sería que se guarde para las hijas e hijos que ha engendrado esas terroríficas amonestaciones. Ellos acatarán sus órdenes, aunque sea por la fuerza. A Poseidón le asiste razón al equiparar su honra y su valía con Zeus. Cada uno tiene una Moira semejante, pero Iris le recuerda que hay un ordenamiento anterior y superior al reparto de lotes y dominios que realizaron los hijos de Crono cuando vencieron en la Titanomaquia. Este orden está protegido por las Erinias y es aquel que en última instancia funda la supremacía de Zeus. Él es el mayor y quien sabe más cosas. Y aunque Poseidón cede ante este razonamiento oportuno de la mensajera, indica: esta vez, a pesar de mi indignación, voy a ceder. Y otra cosa te diré, y es una amenaza que hago de corazón. Si a mí y a la depredadora Atenea, a Hera, a Hermes y al soberano Hefesto pretende escatimarnos la escarpada Ilio y se niega a saquearla y a conceder a los argivos la victoria total, sepa que entre nosotros dos habrá ya una ira irremediable. El encono que menciona Poseidón no es sencillamente un sentimiento ocasional. En realidad es un estado de ánimo que podría socavar permanentemente los lazos que mantienen unido al Olimpo, bajo la soberanía de Zeus, porque éste no estaría respetando los fueros propios de los dioses mencionados. Zeus debe cuidar que este asunto no afecte a la integridad del orden social divino y, a pesar de que despacha a Apolo para que intervenga en la batalla y anime momentáneamente a Héctor, finalmente deberá permitir que Troya sea destruida. Bien podemos ver en la acción de Zeus una imagen o representación de las dificultades que cualquier rey de la Grecia arcaica debía superar al intentar mantener vigentes sus mandatos. Es verosímil que, pasado el tiempo de las grandes monarquías absolutas del sistema palaciego micénico, los nobles más poderosos de cada territorio tuvieran que enfrentar la oposición de algunos de sus pares en dignidad y poder a la hora de solucionar conflictos como los retratados en la Ilíada, y que tuvieran que resolverlos de modo tal que nadie viera sus derechos alterados. La tarea no debió ser sencilla. Sin embargo, en vista de lo que resta considerar de la acción divina relatada por Homero, lo más difícil debió ser otro aspecto de la administración de justicia: el mantener firme la decisión justa, incluso cuando ésta iba en contra de la propia inclinación y preferencia del juez. Ello queda claro por lo que sucede con el mismo Zeus. Ya en el canto 16, el padre de hombres y dioses es puesto a prueba, porque cuando Patroclo se viste con las armas de Aquiles y sale a defender las naves aqueas, va a aplastar a los batallones troyanos,
y en esta acción va a matar a Sarpedón, rey licio aliado a Troya, su propio hijo. Incluso cuando el dios supremo le había adelantado este curso de acción a Hera en el canto anterior, ahora, al ver que la muerte se precipita sobre Sarpedón, le dice: «¡Ay de mí! Sarpedón, el más caro para mí de los hombres, decreta el destino que sucumba a manos de Patroclo Menecíada. Entre dos ardientes deseos se debate mi corazón en las mientes: arrebatarlo vivo, alejarlo de la lacrimógena lucha y depositarlo en el pingüe pueblo de Licia, o hacerlo ya sucumbir a manos del Menecíada». A lo que responde Hera: «Atrocísimo Crónida, ¿qué clase de palabra has dicho? A un hombre mortal y desde hace tiempo abocado a su sino pretendes sustraer de la entristecedora muerte. Hazlo, mas no te lo aprobamos todos los demás dioses. Otra cosa te voy a decir, y tú métela en tus mientes. Si envías vivo a Sarpedón a su casa, ten cuidado, porque enseguida algún otro de los dioses querrá enviar a su hijo lejos de la violenta batalla. Pues alrededor de la gran ciudad de Príamo luchan muchos hijos de inmortales, en quienes infundirás un atroz rencor». Zeus debe acatar. Así habló y no desobedeció el padre de hombres y dioses, que derramó sobre la tierra sanguinolentas gotas en honor de su hijo, al que Patroclo iba a matar en Troya, de fértiles glebas, lejos de su patria. Hera le ha mostrado a Zeus que apartarse del plan que él mismo ha dispuesto, violando su propio mandato de no intervenir para salvar a un mortal, debilitaría su propia autoridad. Generaría contra él un rencor justificado por parte del resto de los dioses, al ver ellos que quien debe mantener el orden cede ante su propia inclinación. Zeus debe limitarse a enviar a Apolo a salvar el cuerpo de Sarpedón, para que pueda recibir las honras fúnebres en su patria. Este es el derecho que le corresponde a los mortales que han alcanzado el fin de su vida. Pero no termina aquí la prueba de Zeus. Luego de que muera Patroclo en manos de Héctor y de que Aquiles se reincorpore a la acción bélica, Zeus levanta la restricción que había puesto. Ahora sí los dioses tienen permitido como antes intervenir en la guerra. Sin embargo, el curso de la acción ya sancionada por el padre de hombres y dioses se debe completar con la muerte de Héctor, que en el poema vale tanto como la caída de Troya. Y cuando Aquiles ya se cierne sobre el príncipe troyano, vemos un pasaje que parece calcado del anterior. Propone Zeus salvarlo ante la asamblea divina, y aunque ya no hay un edicto que mantener vigente, como en el caso de la muerte de su hijo, Zeus debe tener presente que, en definitiva, deberá ceder Troya a las divinidades que quieren destruirla. Por eso, en este caso, su hija toma la palabra, diciéndole que no todos los dioses lo aprobarán. En esta intervención pesa también la voluntad de Hera y de Poseidón, e incluso los otros dioses que el soberano del mar ha mencionado cuando señaló a Iris que en el caso de que Zeus no entregue a Troya, habrá una ira irremediable entre los olímpicos. Todo esto nos quiere dejar una clara enseñanza. Hasta el más poderoso entre los dioses debe contenerse respecto de sus inclinaciones y doblegarse ante el conjunto de prerrogativas que funcionan como ley suprema. De hecho, él solo puede mantener su soberanía si pone su poder al servicio de la vigencia de la norma. Y no es algo distinto lo que ocurre al final del poema. Cuando relatamos la acción de los mortales en lo que respecta a la devolución del cadáver de Héctor, mencionamos que solo por orden de Zeus Aquiles depone la cólera que lo llevaba a mancillar su cadáver y finalmente lo entrega a su padre Príamo. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Homero presenta la acción divina que cierra el poema con una situación turbulenta en el Olimpo. Apolo protege el cadáver de la furia de Aquiles, y con él algunos dioses intentan impulsar a Hermes a arrebatárselo.
Este plan no era bien visto por Hera, ni por Poseidón, ni por Atenea. La tensión llega al máximo cuando Hera acusa a Apolo de traidor por no considerar los derechos de Aquiles como muy superiores a los de Héctor. Zeus debe mediar y al ponderar el curso de la acción tiene que resolver, también en esta ocasión, de modo tal que ninguna de las partes involucradas sufra deshonra. No es posible seguir permitiendo que Aquiles injurie el cadáver de Héctor. Como se indicó, el privilegio de los que mueren es que se les honre con ritos fúnebres apropiados, pero tampoco se le puede sustraer la gloria a Aquiles, haciendo que sencillamente el cadáver de Héctor desaparezca sin rescate, y éste se quede sin el signo de su victoria. Esto incluso atentaría contra Tetis. Por eso, finalmente la madre de Aquiles es convocada a la asamblea y se le comunica la resolución final. Aquiles habrá de ceder ante un inmenso rescate traído por Príamo. Finalmente Zeus despacha a Iris como mensajera primero y a Hermes como escolta después ante el rey para asegurar que Héctor sea devuelto a su padre y a su ciudad. El poema cierra, en efecto, con los funerales de Héctor. Este es el signo de que las tensiones del Olimpo se han resuelto y que entre los mortales todo se ha ordenado como corresponde. Ahora que desplegamos la acción divina y la pusimos en relación con la acción humana, queda más claro cómo el argumento de la Ilíada está en orden a mostrar que lo fundamental en ambos planos es el imperio de la ley. Anteriormente hablamos de lo que significaba la diosa Temis para el mito griego, y dijimos que representaba el conjunto de normas sagradas que establecía prerrogativas y derechos a cada persona. Solo en la violación de estos privilegios encuentra el poeta de la Ilíada un motivo para impulsar la narración, que consiste en relatar los diversos actos que vuelven a poner en vigencia plena cada uno de los derechos. A modo de recapitulación, vamos a consignar qué prerrogativas son puestas en crisis en el núcleo del drama y dan lugar a un acto de reparación en lo que atañe a los mortales. El derecho de rescate, que puede reclamar un padre por un hijo capturado por el enemigo, vivo o muerto. Los ejemplos más importantes son el de Crises, cuando pretende rescatar a su hija en el primer canto, y el de Príamo, cuando viaja a las naves a recuperar el cadáver de Héctor en el último. En este aspecto se puede distinguir para cada parte involucrada un derecho, el del que solicita de ser atendido y respetado, y el del que retiene a un cautivo de ceder a la petición y entregarlo a cambio de bienes dignos. Aquel privilegio del que goza un noble como Aquiles, que ha contribuido con sus fuerzas y las de sus súbditos en una empresa bélica, el de recibir y conservar el botín obtenido. Luego de la embajada, es evidente que se juega el derecho de un caudillo supremo como Agamenón de ser obedecido mientras cumpla con su parte de repartir con justicia el botín de guerra, o en este caso particular el de restablecer el honor lesionado con un don satisfactorio. Finalmente, el derecho de un noble muerto, aquel que consiste en recibir honras fúnebres apropiadas, y es lo que impulsa el último tramo de la acción. Este derecho está vinculado con aquel otro que mencionamos en primer lugar y que hace valer Príamo. Mientras que en el plano divino se ponen en juego el derecho que tienen los dioses sobre los hombres, que es absoluto en la medida en que la diferencia de rango entre mortales e inmortales es categórica. Tiene dos aspectos complementarios: el derecho de proteger y favorecer a un mortal o a un conjunto de mortales. Afrodita entra en acción directamente para salvar a Paris de una muerte segura en el canto tercero, por mencionar un ejemplo. Pudimos ver también que algunos dioses con Hera a la cabeza patrocinan a los aqueos y otros, como Apolo y Artemis, favorecen a los troyanos por diferentes motivos. El privilegio complementario es el que puede hacer valer una divinidad a la que se le ha vuelto ingrato un mortal o un conjunto de mortales, sea un linaje, sea una ciudad entera.
el de aniquilar al mortal, extinguir un linaje o destruir una ciudad. El ejemplo más claro en el poema es el de Hera, Poseidón y Atenea intentando destruir Troya. Queda claro también que todos estos derechos entran en contradicción aparente, haciendo que el interés de los distintos dioses colisionen. Y en este caso es cuando se solicita la intervención de Zeus para dirimir los conflictos. Tetis usa su derecho de proteger a Aquiles y también su derecho a la jurisdicción, es decir, su derecho de obtener del padre de dioses y hombres una resolución definitiva, cuando reclama la injuria de Agamenón ante Zeus, sabiendo que Hera y otros dioses se van a oponer. Esto supone, por supuesto, el privilegio supremo de Zeus de ser quien tiene la decisión final sobre todos los asuntos humanos y divinos, derecho que incluso está por encima de las decisiones que pueden tomar los númenes de su propio linaje, por ser él el mayor y el más sabio. Incluso, con su poder puede decretar suspender momentáneamente los privilegios de los dioses para ejecutar por completo su decisión. Este último privilegio parece el más obvio. Su equivalente en el plano de los mortales es el que ya mencionamos que puede ostentar Agamenón como caudillo. Y está sometido a la misma condición. Se conserva solo si el soberano, al final del proceso, logra restablecer la vigencia de los derechos de todos los que están sometidos a él. Y aunque ya en este condicionamiento del poder supremo podemos inferir que hay una ley que rige por sobre todas las personas, incluso sobre las más poderosas, esto se manifiesta con mayor nitidez en otro privilegio puesto en escena muchas veces de diversa manera, y que viene a ser el opuesto simétrico respecto del que acabamos de mencionar, el derecho que tiene un noble subordinado de aconsejar o sugerir un curso de acción a su soberano, y de que éste lo escuche e incluso obedezca, si sus palabras son oportunas. Es necesario mencionar varios de estos ejemplos para verlo con claridad. Néstor lo hace valer respecto de Agamenón en el canto primero, cuando le aconsejan no cumplir con la amenaza de arrebatarle a Aquiles su esclava. Es el mismo derecho que asiste a Fénix respecto de Aquiles en el canto de la embajada, cuando le aconseja que deponga la cólera. Aquí de alguna manera resulta habilitante la diferencia de edad de quien aconseja respecto del aconsejado. Ya hemos visto que en ambos casos los soberanos pagaron muy caro el no obedecer a sus consejeros. Lo mismo ocurre cuando se reúne el Consejo de Troyanos en el canto séptimo, versos 345 y siguientes. El anciano Anténor propone devolver a Helena para terminar definitivamente la guerra, y el primero en oponerse es París. Es clara también la consecuencia de no obedecer este curso de acción propuesto. Sabemos que Calcante, augur de los aqueos, logra dar con la causa de la peste narrada en el canto primero, versos 92 y siguientes, y Agamenón debe hacer caso a lo que le indica y devolver a la hija del sacerdote Crises. Con ello pone fin a dicha peste. Del lado troyano, Héleno y Polidamante en distintos pasajes aconsejan acciones a tomar a Héctor. Aquí parece habilitar a los subordinados su condición de augures o adivinos. En los casos en que Héctor obedece a sus consejeros, logra alguna ventaja en el curso de la batalla, tanto en el canto sexto, versos 73 y siguientes, como en el canto séptimo, versos 44 y siguientes. Admite el consejo de Héleno y en ambas ocasiones contiene la avanzada de los aqueos sin pérdidas significativas. Cuando Polidamante, en el canto 12, versos 60 y siguientes, aconseja no pasar la fosa de los aqueos en carro, Héctor y todos los troyanos obedecen y logran atravesarla a pie, excepto Acio Hirtácida, que cruza con el carro y termina pagando con su vida. En el mismo canto, versos 200 y siguientes,
Polidamante interpreta una señal celeste y recomienda no llegar a las naves aqueas, puesto que la retirada será desordenada y con un gran costo en vidas troyanas. Héctor, en su ceguera, no obedece y termina ocurriendo lo que Polidamante profetizó. Tal vez por ello es que Héctor decide posteriormente hacer retroceder a la hueste cuando escucha lo que Polidamante le indica en el canto 13, versos 723 y siguientes. Sin embargo, lo más significativo ocurre en el canto 18, versos 243 y siguientes, cuando Polidamante, atendiendo a que Aquiles se iba a incorporar nuevamente a las filas aqueas, recomienda retroceder a la ciudad y resguardar al ejército tras los muros. Héctor rechaza la propuesta airado. Muy tarde, en el canto 22 que narra su muerte a manos de Aquiles, en los versos 99 y siguientes, reconoce que habría sido mejor obedecerlo. El privilegio que ejerce Aquiles en el canto 1, versos 57 y siguientes, o Diomedes en el canto 9, versos 29 y siguientes, respecto de Agamenón. Es un derecho de índole política que permite a los nobles subordinados oponerse a la propuesta del comandante o del rey. Aquí ya no hay una habilitación por diferencia de edad ni por capacidad adivinatoria. En el primer caso, Aquiles señala que no pueden los reyes conseguir un botín que reemplace a Criseida, como había ordenado Agamenón. Cuando el caudillo toma el botín de Aquiles en represalia, no solo lo priva de lo que ganó con su esfuerzo, este acto también constituye una falta a la libertad de oponerse a su resolución. Y esto inicia el conflicto central narrado en el poema. Mientras que en el segundo caso, Diomedes se opone enérgicamente a la propuesta de Agamenón de abandonar la costa troyana. Esto no genera ninguna represalia por parte de Agamenón. Por el contrario, da lugar a la posterior propuesta de Néstor de reunirse en consejo para deliberar, ocasión en la que terminará por aparecer la propuesta de reparar la ofensa sufrida por Aquiles. Para este derecho de oposición no carecemos de ejemplos en el plano divino. Ya tuvimos la ocasión de ver cuando tanto Hera, en el canto 16, versos 439 y siguientes, como Atenea, en el canto 22, versos 177 y siguientes, le señalan a Zeus que si persiste en su idea de salvar a sus protegidos, el resto de los dioses no lo aprobará. En definitiva, es muy significativo que en todos los casos en que el consejo es pronunciado por alguien habilitado para darlo, y además la recomendación surge de la prudencia o de la consideración del orden legal, si el noble que lo ha recibido lo desobedece, siempre termina sufriendo importantes desgracias. La pérdida del honor, de sus bienes, del favor de los dioses, la derrota en batalla, la muerte de un ser muy querido e incluso la propia muerte. Mientras que cuando el consejo es escuchado y obedecido, las consecuencias son la recuperación o la conservación de sus bienes, la restitución de su honor y privilegios, o el restablecimiento del favor divino. La correlación entre la obediencia a un consejo bien dado y el resultado favorable de la acción, y también la correlación entre la desobediencia a un consejo oportuno y la desgracia, hace tangible para el receptor del poema que la norma está vigente, que la ley es soberana. No debemos, sin embargo, dejarnos llevar por la simpleza de esta frase. En términos míticos, la ley misma tiene al menos 3 elementos dignos de consideración. Por una parte, lo que hemos entendido como temis, es decir, el sistema formado por las prerrogativas de cada personaje, y aquello que en definitiva constituye la norma sustantiva que establece cómo deben y cómo no deben las personas comportarse respecto de otras en un estado de derecho. Ahora bien, tanto los mortales como los inmortales son susceptibles de obrar no según la norma,
sino según sus inclinaciones, que los llevan a transgredir los límites que la norma establece. Por ello, el imperio de la ley se completa con la figura del soberano que garantiza con el uso de la fuerza y el poder la vigencia de la norma, Zeus. Recordemos una vez más que en el mito Temis es consorte de Zeus, y el fruto de este matrimonio es Dike, que en líneas generales equivale al acto de reparación que surge de considerar una transgresión a la luz de la norma. Si hay una diferencia entre mortales e inmortales en cuanto a la vigencia de la ley, es que los inmortales nunca llegan a sufrir las consecuencias de Dike o de las erinias, dado que aun con temperamentos inclinados hacia propósitos particulares, sus actos no llegan a lesionar de manera grave o duradera la norma. Si momentáneamente sus impulsos los llevan a querer transgredir los límites que les son propios, también en un momento todavía oportuno logran contenerse sin que sea necesario esperar los resultados nefastos de la ruptura de la ley. Los inmortales están atentos a cómo deben comportarse y la obedecen. Mientras que los mortales, como queda dicho, en circunstancias tan célebres que persisten en el canto de los poetas, a veces no entran en razón a tiempo. Y aunque han tenido la oportunidad de escuchar cómo deben comportarse frente a las prerrogativas propias y ajenas, transgreden las normas, lo que les acarrea la ruina. Es así como, en las narraciones que merecen ser recordadas por su condición de ejemplares, se vuelve perfectamente tangible para quien las escucha la diferencia entre cómo debe comportarse y cómo no debe hacerlo. Es por esto que la Ilíada debe entenderse como una obra sapiencial que contiene un mandato sobre el modo de conducción de vida según el derecho. Ahora bien, como queda dicho, para que estas narraciones tengan esta cualidad de la ejemplaridad, es indispensable que la acción cantada sea memorable. Pero el recuerdo que se solicita no es de cualquier acción, sino uno tal que invite a emitir un juicio de aceptación o de rechazo de la acción narrada en pos de poner en evidencia cómo se debe vivir. Por eso no basta solo la diosa de la memoria, Mnemosyne, para que el canto se constituya como obra sapiencial. Debe la memoria estar mediada por el fruto del que es garante de la vigencia de la norma, es decir, de Zeus. Por ello, los poetas invocaban a las musas, hijas de Zeus y de Mnemosyne, para inspirar su canto, y no de manera directa a la memoria. Si Mnemosyne, como divinidad de la memoria, conserva lo que fue, al haber estado presente ante cada acto del pasado, en cambio solo sus hijas, las musas, por ser también fruto de Zeus y por tanto hermanas de Dike, podían poner de manifiesto la diferencia entre la acción divina oportuna, que ellas conocían por ser diosas y recordarlo todo, y la acción humana, guiada por la ceguera y sus inevitables consecuencias a la luz de la justicia del Padre de dioses y hombres. Es así que queda explicada y, si se quiere, también demostrada la condición propia de la Ilíada para sus oyentes. No una mera invención, sino una revelación vinculante, esto es, un mandato sobre un modo de dirigir la vida, exponiendo en forma de paradigmas acciones adecuadas e inadecuadas en el seno de las relaciones de derecho.